Vale. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en una sesión más de Webinode. Actualmente, a día de hoy, nos va a presentar Emilio Mezquita García Granero un tema de muchísima actualidad, como es el concepto o la temática de los grandes tenedores en Cataluña. Actualmente Emilio es notario de Reus, notario desde el año 91, miembro del Colegio de Notarios de Cataluña desde hace muchísimos años, y le voy a dar la palabra para que él nos introduzca y nos exponga sobre este tema. Cuando quieras, Emilio. Lo primero, como siempre, voy a poner el volumen justo, el agradecimiento a esta plataforma para poder compartir las inquietudes de cada uno en el despacho, porque en realidad cuando hacemos estas cosas no es solamente para compartir lo que uno ha aprendido, sino para que los demás le corrijan en la medida en que puedan descubrir cosas que se nos han escapado y nos ayudaremos entre todos. Lo segundo, disculparme, en primer lugar, por no haber podido asistir presencialmente al colegio por cuestiones personales, y quiero hacer una disculpa por anticipado por el hecho de que mi objetivo desde el principio era hacer el resumen más corto, clarificador posible, y después de centenares de horas de trabajo no lo he conseguido, por lo menos en el grado en que yo lo hubiera querido. Tengo que adelantar a todo el mundo que la problemática es compleja y que la cantidad de asuntos que no he sido capaz, por lo menos, de darles una respuesta suficientemente segura, pues me han dejado muy insatisfecho. Pero compartiré lo que yo he podido llegar a concluir como más razonable. Lo primero que hay que decir es que tenemos dos decretos leyes, el 2/25 y el 5/25. El primero es el que en materia de vivienda introdujo la regulación del registro de grandes tenedores y derecho de tanteo y retracto, y el segundo las modificaciones del Código Tributario de Cataluña, que, entre otras cosas, pues introdujo un nuevo tipo del 20% de impuesto en las compras de viviendas por grandes tenedores y también, como veremos, en las compras de edificios enteros de viviendas por cualquier persona que no sea gran tenedor. La complejidad y el motivo por el cual todos tienen en pantalla, si lo quieren ver, el documento que después de muchos sudores he conseguido pergeñar, es que aquí se resume o intento aclarar la problemática global. El concepto de gran tenedor tiene una definición en el decreto 2/25, perdón, que modificó la disposición adicional 27ª de la Ley de Vivienda de Cataluña, y donde ahora dice que se crea el registro de personas grandes tenedoras de vivienda. Recordemos que esto no es nuevo, esto ya estaba introducido en la Ley 1/22. Antes decía que serían grandes tenedoras de vivienda que deben inscribirse las personas jurídicas fijadas por el artículo 5 de la Ley catalana 24/2015, que es la de medidas urgentes por la emergencia en situación de vivienda. La novedad del decreto 2/25 es que dice que también lo son las personas que, de acuerdo con el artículo 3K de la Ley española 12/2023 de Derecho de Vivienda, tengan la consideración de grandes tenedoras. Y a todas las obliga a inscribirse en este registro. Por tanto, tenemos una disposición adicional que se remite a dos leyes. Para solo las personas jurídicas, a la Ley catalana de medidas urgentes en materia de vivienda, y para todas las personas físicas y jurídicas grandes tenedoras, a la Ley española de 12/23 de vivienda. Y cada ley tiene una definición distinta, por lo tanto las tenemos que sumar. Las personas jurídicas que son grandes tenedoras para la ley catalana, que ya estaban en la redacción anterior, son las siguientes. Por una parte, per se, por ser, no hace falta que tengan ni una sola vivienda. Todas las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, los fondos de inversión, las entidades de gestión de activos, que son también las de reestructuración bancaria. Luego,
más adelante, separado, dice los fondos de capital riesgo y de titulización de activos. Todas estas son personas jurídicas grandes tenedoras per se. No tienen que tener ni una sola vivienda y si las tienen no hace falta que las tengan en Cataluña. Y luego este artículo de Catalana del año 2015 también decía B, las personas jurídicas que por sí solas o a través de un grupo de empresas sean titulares de más de 10 viviendas ubicadas en el territorio del Estado. Y pone 3 excepciones de promotores sociales que tengan más de un 15% de superficie de viviendas de protección oficial de alquiler o entidades sin ánimo de lucro. Para completar, las personas que tienen que inscribirse en el registro de grandes tenedores, que en este cuadro que tienen en pantalla es ser o no ser gran tenedor sujeto a inscripción en el registro de grandes tenedores, hay que añadir las que ahora define, por la nueva remisión de la disposición adicional 27ª, el artículo 3K de la Ley Española de Vivienda del 2023. Y aquí no hablamos de personas jurídicas, hay que recordar, es personas físicas o jurídicas. Aquí es donde se dijo que eran los que tuvieran más de 10, por tanto 11, y dice inmuebles urbanos de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros. Y el párrafo segundo del artículo 3K permitía que las comunidades autónomas particularizaran, en realidad endurecieran, porque dice que pueden rebajarlo hasta los que tengan simplemente 5 o más, y aquí dice inmuebles urbanos de uso residencial también, en ese ámbito, es decir, en las zonas residenciales tensionadas que hubiera declarado. Cataluña hizo la declaración de zonas residenciales tensionadas en 2 resoluciones del TER sucesivas, una de 131 y otra de 140 municipios, y eso está validado por una resolución de 8 de octubre del 24 de la Secretaría de Estado de Vivienda, donde se considera gran tenedor pues a estos, a los que en Cataluña en concreto tengan en zonas residenciales tensionadas 5 viviendas. El resumen de quién tiene que estar inscrito en el registro de grandes tenedores, todavía no estamos en quién está sujeto a tanteo ni a compra del 20%, es que por titularidad directa a su nombre, y habla de propiedad, quien tenga 11 o más inmuebles urbanos de uso residencial en toda España, más de 1.500 metros cuadrados construidos de inmuebles urbanos de uso residencial en toda España, o 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial en una zona residencial tensionada de los 271 municipios que han sido declarados. Por lo tanto, a todas las personas jurídicas que habíamos dicho antes, hay que añadir todas las físicas y jurídicas que tengan esta titularidad. La primera problemática que tenemos es la que ya todo el mundo ha comentado, de la copropiedad. ¿Cómo computamos a aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un 10, un 20, un 50, un 80%? A todos nos han circulado el criterio de los magistrados, donde parece decir que bueno, si tienen la mayoría los computan y si no, no. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, creo que ese criterio no se sostiene de ninguna manera, porque eso equivaldría a decir que si una persona física o jurídica tiene el 49% de 1.000 viviendas, no es gran tenedor porque no tiene de ninguna el 50 o más. Y en cambio, la que tenga el 51 de 5 viviendas se considera que tiene el 51% de 100%. Más absurdo sería, por supuesto, considerar el 100% del que tiene el 1% o no considerar en absoluto el que solo tenga el 99% porque no tiene el 100%. Por tanto, mi conclusión es que cualquier regla que no sea la pura prorrata no tiene ningún sentido lógico, ni de justicia, ni de equidad, ni de prudencia. En resumen, si tienes el 50% de 10 viviendas, tienes 5, y si tienes el 40% de 10 viviendas, tienes 4. Eso es lo que a mí me parece razonable, porque, como digo, las otras soluciones no tienen una justificación lógica ni nos llevarían a distintos tipos de absurdos. Si eso es aplicable a la comunidad ordinaria o por cuotas, o la comunidad romana,
Mi opinión es que hay que trasladarlo a las comunidades de las personas físicas casadas en régimen de gananciales, consorcio fuera aragonés o régimen de conquistas, porque cualquier otra solución sería discriminatoria. Dos cónyuges catalanes casados en separación de bienes al 50%, a cada uno solo se le cuenta la mitad, pero si están casados en gananciales, a cada uno se le cuenta el 100%, porque la sociedad conyugal es ideal sobre el conjunto. No creo que tenga ninguna justificación, sobre todo si tenemos en cuenta que sobre el conjunto ganancial de la comunidad germánica, al final cada uno solo tiene la mitad. Sigo creyendo que es el único criterio absolutamente justo, no arbitrario. En apoyo de que hay que aplicar una regla de prorrata, está también un artículo, un apartado, el 9D, de la propia Ley 24/2015, a la que se remite la disposición 27ª, que habla de los grandes tenedores a otros efectos, efectos de desahucios, pobreza energética, que no se remite, porque solo se remite a las personas jurídicas aquí, pero en las personas físicas dice que aquellas que tuvieran la propiedad de más de 15 viviendas, hay que recordar que esto es 2015 y que a esos efectos el criterio era de 15 y no de 11 o de 5, dice las personas físicas que sean copropietarias si su cuota de participación en la comunidad representa más de 1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda. Es decir, a efectos de desahucios o de pobreza energética, para aplicarles ciertas restricciones o protecciones frente a los grandes tenedores, si una persona física no tiene el 100%, ni siquiera computan la prorrata de participación de propiedad en viviendas, sino la prorrata de la suma de los metros cuadrados de esas viviendas para, al final, decir si eso no es gran tenedor. En definitiva, un argumento más por la regla de la proporcionalidad pura, que es la que tiene, a mi juicio, la única que tiene sentido. Si alguien ha hecho la prueba de entrar en la página habilitada en el Departamento de Habitatge de Cataluña, verá que cuando uno está registrándose como gran tenedor, te dicen si quieres declararte conforme a la ley catalana de urgencia de medidas de emergencia de vivienda del 2015 o a la de española del año 2023, o conforme a ambas, es decir, si eres gran tenedor por una, por la otra ley o por las dos. Y a continuación te pide el número de viviendas que tienes. Y aquí hay que constatar que te permite poner decimales. Yo he hecho la prueba de poner 12,75 y lo acepta. Por lo tanto, parece claro que el registro de grandes tenedores acepta que uno se inscriba por tener el 11,5 o el 12,3 y la regla de proporcionalidad resulta también justificada. El siguiente problema que tenemos es la remisión que se hace a la normativa de personas jurídicas en materia de grupos de empresas. Cuando habla, dice que sea titular a través de un grupo de empresas. Y ojo, aquí dice de 11 o más viviendas en toda España. Aquí no se aplica ni a los 1.500 metros cuadrados ni a las 5 viviendas en Cataluña. Vale, en el tema del grupo de empresas, mi reflexión es la siguiente. La titularidad indirecta para considerar que una sociedad holding dominante, una sociedad mayoritaria o matriz, es gran tenedora, aunque a lo mejor esa sociedad matriz no tenga ni una sola vivienda directamente a su nombre, sino solo indirectamente, que eso es en el cuadro que tienen aquí, está por titularidad indirecta solo personas jurídicas. Esa regla tendría que funcionar de la siguiente manera. Se aplica siempre a la sociedad holding, pero no se aplica a las sociedades filiales respecto de las demás. Me explico. La sociedad holding sí que es titular a través de sus participadas de las viviendas que éstas tengan a su nombre, pero las sociedades participadas no son titulares a través de las demás participadas porque sencillamente no tienen participación en las demás, solamente es la holding. Es decir, las empresas filiales no se contaminan entre sí, no es para todas las empresas que forman parte del grupo, sino que es para la sociedad matriz, que es la única que a través de las filiales puede considerarse titular de un cierto número de viviendas. En cuanto al porcentaje de la participación, hay que distinguir.
La sociedad matriz lo es por ser dominante, se considera dominante, con que tenga pues, más del 50% de capital, de los derechos de voto, del Consejo de Administración. No hace falta que tenga el 100% y aquí no se puede aplicar una regla de prorrata porque el control lo tienes en cuanto tengas la condición de sociedad matriz. En cambio, sí que deberíamos aplicar la regla de prorrata si las sociedades filiales participadas no tienen el 100%, porque aquí sí que estamos hablando de si indirectamente, a través de esa sociedad, tienes el 100% de una o de más viviendas. Me explico, si la empresa dominante tiene 3 filiales participadas al 70%, la empresa matriz tiene 100% de 2 viviendas y cada una de las filiales 100% de 3 viviendas. Pues la empresa matriz tiene 2, más el 100% de las otras 3 tiene 5. Y si son en zona residencial catalana, pues ya estaría en la condición de gran tenedor. Si la sociedad matriz no tiene ninguna vivienda, pero cada una de las 3 filiales tiene el 100% de 4, cada una en toda España, entre las 3 filiales tienen 12. Y como la primera, aunque no tenga ninguna vivienda, es la matriz, indirectamente también tiene la condición de gran tenedor. Pero si cada una de las filiales solo tiene una participación en algún inmueble, habrá que aplicar la regla de prorrata para ver si la sociedad matriz tiene o no tiene esa condición. Que recuerdo, se aplica a más de 11 viviendas en toda España, no a más de 1.500 metros cuadrados, ni a 5 o más viviendas en zona residencial en Cataluña, porque ahí la remisión dice literalmente lo que dice, más de 11 viviendas en toda España. Es cierto, como una pequeña mención, que aquí de lo que abre es de más de 10 viviendas en toda España y que en cambio en todos los apartados anteriores hablaba de inmuebles urbanos de uso residencial. Ese es el motivo por el cual en el cuadro que tienen en pantalla, en el apartado de por titularidad indirecta, solo personas jurídicas, en si están sujetos a inscripción en el registro y a tanteo esas personas jurídicas, yo he puesto que sí, aunque las viviendas no sean urbanas, porque literalmente la regla de la participación mayoritaria en el grupo de empresas habla de viviendas en toda España y no dice urbanas. He de decir que he puesto que sí, he puesto un 5 entre paréntesis en las notas de abajo, encontrarán que digo sí se interpreta literalmente. Lo cierto es que yo sería partidario de una interpretación integradora y si en materia de inscripción en el registro de grandes tenedores y en materia de tanteo habla siempre de urbanas, pues aquí en vez de decir que sí, si no hay más de 11 todas urbanas, la respuesta posible sería no. ¿Qué quiero decir con no urbanas? No que todas sean rústicas, sino que si, por ejemplo, hay 10 urbanas y una masía, una vivienda rústica, pero que es vivienda, a pesar de que aquí no, la revisión no dice expresamente urbanas, creo que se podría integrar y decir que no está sujeta a inscripción porque no hay 11 viviendas urbanas. No obstante, será algo que ya habrá resolución que lo diga. Como he dicho antes, además, hay personas jurídicas que lo son per se. Recordemos, están sujetas a inscripción en el registro de grandes tenedores, que es de lo que estamos hablando todavía, todas las entidades financieras, todas sus filiales inmobiliarias, todas las entidades de gestión de activo, en general las de la ley 15, el Real Decreto 1559 del 2012 y también lo de reestructuración bancaria, que es la ley 8/2012. Todos los fondos de inversión de la ley 35/2003, los de titulación de activo de la ley 5/2015, los de capital riesgo de la ley 22/2014. Vale, respecto de los fondos, solamente una consideración. Los fondos en todas esas leyes están definidos como patrimonios separados sin personalidad jurídica. La mayoría de ellos ni siquiera se constituyen en escritura pública. Es un escrito que se manda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los de titulación sí que hay una remisión legal que acaba diciendo que necesitan escritura pública. Y ninguno de ellos está sujeto a inscripción obligatoria en el registro mercantil. Pero hay resoluciones de la edición general que establecen que sí que son inscribibles
a nombre de los fondos, a pesar de que no tienen personalidad jurídica, a pesar de que no estén inscritos en el registro mercantil. Ahí lo que nos llevaría es un problema que hoy nos excedería, que es si las aportaciones que hagan los fondos, a otras sociedades o las que se hagan a los fondos, ya estarían en el concepto de transmisión que requiere la aplicación del derecho de tanteo. Quiero pararme aquí en un problema, que es que todas las personas físicas y jurídicas sujetas a inscripción obligatoria arriesgan una multa de 9.001 a 90.000 euros si no se han inscrito en el plazo dispuesto al efecto. Yo aquí me planteo un primer problema, es decir, puede haber miles o decenas de miles de personas físicas y jurídicas que no tengan ni un solo inmueble en Cataluña, pero que sean sujetos a inscripción en el registro de grandes tenedores. Sociedades patrimoniales, fondos inmobiliarios, sociedades de capital riesgo, que ni se han planteado ni tienen ninguna propiedad en Cataluña, pero per se están definidos en la ley como grandes tenedores sujetos a inscripción. ¿No debería en algún sitio decir que la inscripción en el registro de Cataluña requiere que como mínimo tengan una vivienda en Cataluña? ¿Podrían multar a cualquier persona que no lo hubiera hecho? ¿Lo podrían hacer cuando al cabo de muchos años se adquieran la primera vivienda, entonces alguien les diga que tenían que haber estado inscritos de siempre, no a partir de ese momento, y pagar la multa con los recargos correspondientes? Y también tengamos en cuenta que los registros de grandes tenedores, en teoría, se pueden ir creando por las 17 comunidades autónomas, que cada una de ellas puede particularizar sus criterios de una forma distinta y que, por lo tanto, absolutamente todas las personas físicas o jurídicas que vayan incurriendo o en la condición directa de personas sujetas a inscripción o por titularidad indirecta, se arriesgarían a multas en 17 comunidades autónomas que además cambiarían cada 2 por 3, porque cada una de estas personas físicas o jurídicas puede ir comprando o vendiendo propiedades y entrando y saliendo en la condición de gran o no tenedor de cada comunidad autónoma, que puede ser distinta. Aquí solamente quiero hacer un pequeño apunte. Las leyes mencionadas, la ley de la vivienda española del 23 y la ley de medidas urgentes en materia de emergencia de vivienda catalana del año 2015, en sus largas exposiciones de motivos hacen una explicación de las competencias. Y al hablar de las competencias, lo primero que hace la ley española es reconocer que todas las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de vivienda, pero que hay amplísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional diciendo que en la medida en que la vivienda afecta a otras muchas facetas, por ejemplo, al derecho esencial de la propiedad en su dimensión constitucional, la función social de la misma, el Estado sí que tiene competencias, y por eso hay una ley de la vivienda española, y no solamente una ley de la vivienda, sino muchas más regulaciones en materia de vivienda con carácter nacional de toda España. De hecho, la ley catalana, cuando se modifica, dice que hay que hacer una adaptación y desarrollo de lo que ha previsto la ley española de la vivienda. Y aunque la ley española de la vivienda, cuando hace su definición de gran tenedor, establece que a los efectos de lo dispuesto en esa ley, en tanto en cuanto no entre en contradicción con las reguladas por las administraciones competentes en materia de vivienda, en cuyo caso, y a los efectos de su regulación, prevalecerán aquellas, establece las siguientes definiciones. Aquí el artículo 3K, que es al que se remitía el decreto, la disposición adicional, es donde decía que las comunidades autónomas pueden particularizar, es decir, reducir hasta 5 viviendas en zona residencial tensionada. Y en la resolución TER de la catalana, luego aprobada por la Secretaría de Vivienda, lo respeta y dice, no, 11 viviendas en toda España, más de 10, más de 1.500 metros cuadrados o 5 en zona residencial tensionada. Es decir, parece la Generalitat de Cataluña aceptar el límite competencial y, por tanto, no ir más allá. Pero el problema es que, por otra parte, se remite a la otra ley, y en la otra ley, pues, donde se nos añade que son grandes tenedores, recordemos, lo eran a efectos de otras materias, desahucios, pobreza energética,
per se todas las personas jurídicas que hemos visto antes, aunque no tengan una sola vivienda, indirectamente las sociedades holding de un grupo de empresas, y por lo tanto hay una ampliación enorme del concepto de gran tenedor que entraría en contradicción con el hecho de que la propia disposición se ha limitado en el número de viviendas a lo que permite la ley española. Aunque la propia ley dice que prevalecería la ley española en su definición, la normativa de las comunidades autónomas, en el gran tenedor, en la letra K a la que antes nos hemos remitido, dice podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado. Es decir, aunque al principio decía que las comunidades autónomas pueden tener una competencia preferente, aquí no la reconoce y dice el límite concreto al que pueden llegar. Mi opinión es que todo lo que vaya más allá del artículo 3K de la Ley de Vivienda Española del año 2023, a los efectos concretos de los derechos de tanteo, sería una invasión de competencias, y esto habría que aclararlo. Porque a los efectos de la inscripción en el registro de grandes tenedores, como he dicho, plantea la posibilidad de que cada una de las 17 comunidades autónomas haga lo mismo y que todas las personas jurídicas per se, las titulares indirectas a través de grupos de sociedades o las personas físicas y jurídicas que puedan tener más de 11 viviendas en toda España, aunque no tengan ninguna en muchas comunidades autónomas, sean sancionadas en cada una de esas comunidades autónomas. Como hemos visto, no es nada pacífica ya la definición de gran tenedor sujeto a inscripción en el registro de grandes tenedores. En el cuadro que he colgado está clarísimo que son los que tengan 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial en zona residencial tensionada en Cataluña, 11 o más inmuebles urbanos de uso residencial en España, 11 o más inmuebles no urbanos por la remisión que hemos visto antes. No afectaría a los sujetos a inscripción en el registro de grandes tenedores porque ahí no hay remisión, pero como luego veremos, sí que afectaría al ITP al 20%, luego lo explicaré. Y en lo de los 1.500 metros cuadrados tenemos un poco el mismo problema, aunque los inmuebles rústicos no computan a efectos de inscripción en el registro de grandes tenedores o de tanteo, como veremos al final, sí que computan a los efectos del cálculo del ITP al 20%, porque el concepto de gran tenedor no es el mismo. El decreto 5/2025 no se remite al otro decreto para decir quién es gran tenedor a los efectos de pagar el doble de ITP en las compraventas. En cuanto al sujeto el concepto de gran tenedor sujeto a tanteo, en principio, lo que ha hecho el Decreto Ley 2/2025 es, primero, modificar la Ley de la Vivienda catalana para establecer, en el artículo 2, párrafo segundo, que permite a la Generalitat de Cataluña establecer un nuevo derecho de tanteo y retracto en las zonas residenciales tensionadas. Y en el mismo Decreto 2/25 usa esa habilitación que ha hecho modificando la Ley de la Vivienda catalana y amplía añadiendo 2 nuevos derechos de tanteo. 2, porque además de añadir el derecho de tanteo que vamos a tratar extensamente, que es el que se refiere a las ventas por grandes tenedores, personas jurídicas, ha añadido otro, y ahí no ha hecho ninguna mención en la modificación de la Ley de la Vivienda, que es las transmisiones de viviendas que provengan de subasta administrativa o judicial, que le dedicaremos solamente un pequeño instante. Para intentar aclarar, voy a hacer un resumen de qué casos hay de derecho de tanteo y retracto ahora mismo en Cataluña. A los que están en Barcelona, ya sé que además está el de la ciudad de Barcelona, no voy a complicarlo más. Tenemos, en primer lugar, el que se introdujo cuando se modificó la ley de urbanismo, porque no está ni en la de la vivienda ni en el decreto 1/2015, está en otro sitio, que es la transmisión de edificios enteros con viviendas arrendadas cuando, con arreglo a la ley de arrendamientos urbanos, al venderse el edificio entero, no puede ejercer el derecho de tanteo y retracto cada uno de los propietarios de las viviendas.
Este tanteo siempre ha estado mal redactado, lo han redactado varias veces. Primero decía solamente las viviendas arrendadas, luego se dieron cuenta de que obviamente si se vendía el edificio entero y la Generalitat quería ejercitar el derecho de tanteo y retracto porque una de las viviendas del edificio estaba arrendada, pero al venderse el edificio entero el inquilino no tenía derecho de tanteo, la Generalitat tendría que ejercitar el derecho de tanteo sobre todo el edificio, que es lo que quería el comprador. Pero la modificación dijo las viviendas no arrendadas y arrendadas. Sigue siendo un error, porque el edificio puede tener locales comerciales, garajes, parkings, y el derecho de tanteo la Generalitat lo tendrá que ejercer sobre la totalidad del edificio, que es lo que el comprador quería comprar. No me voy a meter más porque no tenemos tiempo. También tenemos los de la vivienda procedente de ejecución hipotecaria. Simplemente no ha cambiado un ápice, sigue igual que estaba. Han añadido, dice, cuando se adjudica una vivienda en subasta administrativa o judicial. Ya sabemos que la interpretación que se ha hecho y que los registradores comparten es que no se refiere a que si una vivienda se ha adjudicado en subasta administrativa o judicial, todas las ventas posteriores de la misma en todo caso están sujetas a tanteo. No, no. Lo que dice es que cuando se haga la adjudicación en la subasta administrativa o judicial, en ese momento es cuando la administración judicial o la administración competente que está ejecutando esa subasta tiene que notificarle a la Generalitat que ejerza su derecho. Si nos damos cuenta, en realidad aquí no es un tanteo, es un retracto, porque tiene que haber un rematante a un precio concreto y un adjudicatario. En cualquier caso, no afecta a las transmisiones posteriores a menos que esa subasta fuera por ejecución hipotecaria. Cuidado, si era por ejecución hipotecaria, volvemos al caso anterior y sí afecta a las transmisiones posteriores. El nuevo, que es el que nos ocupa, es la transmisión de cualquier vivienda en una zona declarada de mercado residencial tensionado que sea propiedad de un gran tenedor, persona jurídica, que esté inscrito en el registro de personas grandes tenedoras de viviendas. Leamos bien esta disposición porque establece varios requisitos. El requisito subjetivo es solo personas jurídicas. Recordemos, aunque haya personas físicas sujetas a inscripción en el registro de grandes tenedores, de momento no se les aplica cuando sean transmitentes el derecho de tanteo de la Generalitat de Cataluña, aunque sean grandes tenedores y estén inscritas en el registro. El segundo requisito es que sea la transmisión de una vivienda, y dice cualquier vivienda en una zona declarada de mercado residencial tensionado. Fijémonos que aquí ya no dice ni inmueble urbano de uso residencial, ha quitado urbano y uso residencial, y dice cualquier vivienda. Ojo, si una persona jurídica gran tenedora vende una masía en un municipio que ha sido declarado zona residencial tensionada, como la declaración afecta al municipio y no a la zona urbana, y la redacción del nuevo párrafo del decreto dice cualquier vivienda situada en una zona residencial tensionada, que sea propiedad de un gran tenedor, persona jurídica, se darían los dos presupuestos subjetivo y objetivo, y la venta de la masía estaría sujeta a derecho de tanteo de la Generalitat de Cataluña. Esa es la interpretación literal. Por supuesto, se puede defender una interpretación integradora que diga que se aplique sobre los urbanas. Pero demos cuenta de una cosa, no es lo mismo qué viviendas se cuentan para saber si eres gran tenedor, que ahí está claro y dice inmuebles urbanos de uso residencial, para saber si eres gran tenedor no cuentan todas las viviendas, que a qué vivienda se aplica el derecho de tanteo si eres gran tenedor. Aquí el decreto es claro y dice cualquier vivienda en una zona residencial tensionada. Pero el requisito que más me importa no es ni el subjetivo ni el objetivo. Lo que tenemos que fijarnos es que dice que esté inscrito en el registro de personas grandes tenedoras de vivienda. Recordemos que cuando en el año 2024 ya se añadió en el primer decreto ley que introdujo este derecho de tanteo y retracto, el Colegio Notarial se apremió a comunicarnos a todos los notarios que el derecho de tanteo no había entrado en vigor, por el sencillo motivo de que aunque la disposición adicional 27ª ya había creado el derecho, el registro, el mismo no existía, no estaba en funcionamiento y por lo tanto se incumplía el requisito formal. Y quien crea que ese requisito formal es baladí, es una mera formalidad, a mi juicio comete un error absolutamente garrafal.
Es un requisito esencial, así está definido, y tiene una justificación absoluta, que es la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Volviendo al tema competencial, cuando en la exposición de motivos de la Ley Española de Vivienda del año 2023 dice por qué regula en materia de vivienda, hace referencia varias veces a la seguridad jurídica, al principio de transparencia, a la igualdad de derechos de todos los españoles. Es decir, limitar el derecho constitucional de propiedad estableciendo un derecho tanteo o retracto preferente de una administración pública no puede hacerse atentando a la seguridad del tráfico jurídico. Y la única manera de tener tranquilidad, es decir, que el notario pueda saber si ese vendedor es o no gran tenedor a los efectos del tanteo, si tiene que haber hecho la notificación y aportarlo, y lo mismo reclamar el registro de la propiedad, es que esté inscrito. ¿Qué pasa si alguien que tenía que estar inscrito no se ha inscrito? Pues que incurrirá en la multa correspondiente, pero el requisito es que esté inscrito. Y si no está inscrito, esa venta, en el momento en que se hace el vendedor, no está inscrito en el registro de grandes tenedores, el tanteo no debería entenderse aplicable. Es decir, como ya adelanto, en mi opinión, ha habido una mala interpretación derivada de esta disposición transitoria del certificado del registro de la propiedad que, de una forma apresurada, parece haber llevado a la mayoría a pensar que el derecho de tanteo debería estar aplicándose. Lo estamos haciendo todos, desde el decreto 2/25, porque nos lo está imponiendo la práctica del mercado. Pero ya adelanto que yo creo que los servicios jurídicos oportunos deberían establecer las correspondientes consultas o recursos para aclarar este punto. La principal utilidad del registro de gran tenedor a los efectos del derecho de tanteo es la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Si un vendedor, persona jurídica, no está inscrito, no me corresponde a mí, notario, decidir si tiene o no tiene suficientes inmuebles directa o indirectamente como grupo de empresa para ser gran tenedor sujeto a tanteo, porque para estar sujeto a tanteo tiene que estar inscrito. El requisito del punto primero del decreto 2/25, cuando lo ha introducido ahora, es clarísimo, no ha cambiado un ápice de cómo estaba en el año 2024, cuando el Colegio Notarial nos dijo que no estaba en vigor. La verdadera novedad del decreto 2/25 en materia de tanteo no es la disposición adicional, que ya ha vuelto a copiar lo que decía del año 2024, sino esa disposición adicional que ha añadido un punto tercero. Leamos lo que dice la disposición, transitoria. Dice 3. Mientras no entre en vigor el decreto regulador que tiene que desplegar el registro de personas grandes tenedoras de vivienda, reconoce que no está desplegado. Dice, leámoslo bien, las personas jurídicas que quieran transmitir viviendas situadas en una zona declarada de mercado residencial tensionado, de acuerdo con lo que establece el artículo 2.2 de este decreto ley, deben acreditar mediante certificación registral el número de viviendas de que son propietarias en el momento de formalizar la escritura, y esta certificación hay que incorporarla en el título. ¿Alguien ha leído en esta disposición transitoria lo que parece estar interpretando todo el mundo? Todo el mundo parece estar interpretando que dice que mientras no esté en funcionamiento el registro de grandes tenedores, el derecho de tanteo se aplica ya a las personas jurídicas que deberían de estar inscritas cuando el registro esté en funcionamiento, en tanto en cuanto no lo esté, siempre que tengan el número de viviendas que les obligaría a inscribirse. Pero es que no dice ni una sola de esas palabras. Lo que dice la disposición transitoria no es que el derecho de tanteo entre en vigor, no es que este certificado del registro de la propiedad sustituya el certificado del registro de grandes tenedores, que se supone también, porque tampoco lo dice en ningún sitio, que nos tendrán que aportar cuando el registro exista y esté en funcionamiento. No lo dice en ningún sitio. Y no dice en ningún sitio que el notario tenga que examinar ese certificado, computar el número de viviendas, ver, cotejando los 271 municipios que son zona residencial tensionada, si tiene al menos 5 en uno de esos municipios, o si no tiene 5 en esos municipios, 11 o más en toda España. En ningún sitio
dice que el notario tenga que hacer esa labor, ni el registrador verificarla en su calificación, ni el vendedor ofrecer en tanteo a la Generalitat de Cataluña en el supuesto de que incurran algunas de esas definiciones que hemos hecho previamente. Y donde dice, de acuerdo con lo que establece el artículo 2.2 de este decreto ley, quiero recordar que el artículo 2.2 del decreto ley no dice en ningún sitio, que las personas jurídicas grandes tenedoras que no estén inscritas en el registro estarán sujetas al derecho de tanteo mientras no exista, si ya tienen el número de viviendas que está establecido como umbral a partir del cual. Insisto, no es en absoluto baladí. Estamos suponiendo que ha entrado en vigor el derecho de tanteo, que se ha eliminado el requisito de que estén las personas jurídicas inscritas en el registro de grandes tenedores, que no existe todavía a efectos prácticos. Estamos suponiendo que los notarios tenemos que pedir ese certificado y luego comprobar el número de viviendas que tiene, cotejar los municipios de zona residencial tensionada, sacar las prorratas de cotitularidad en su caso, despejar las muchas dudas que ahora veremos que se pueden plantear en ese cotejo, y que luego haga lo que haga el notario, el registrador podrá calificar de otra manera si tiene otra interpretación. Yo puedo entender que la regla de la prorrata es aplicable. A lo mejor el registrador de la propiedad no la cree aplicable. La seguridad jurídica desaparece absolutamente si no nos mantenemos en la literalidad, que es lo que dice el artículo de que los vendedores, personas jurídicas que estén inscritos en el registro de grandes tenedores. ¿Cuál es la utilidad de incorporar ese certificado a las escrituras? Pues que en este periodo transitorio en que la Generalitat está recibiendo miles de comunicaciones de personas que dicen ser grandes tenedoras y no las está recibiendo de otras miles que a lo mejor deberían inscribirse, tiene una información valiosísima a través de todas las copias de las escrituras en las que ese certificado del registro a propiedad estará incorporado, y podrá ir viendo si hay personas que están vendiendo propiedades y que según el certificado del registro tienen más de 5 viviendas en zona residencial tensionada, más de 11 en toda España, y en cambio no han pedido, no han solicitado la inscripción en el registro de grandes tenedores. Es decir, es una herramienta de inspección. Insisto, en mi opinión, deberían entablarse los oportunos recursos o consultas, porque la letra de la ley es la que era hace un año, cuando el Colegio Notarial nos dijo que mientras no exista el registro de grandes tenedores, no hay grandes tenedores inscritos, no hay derecho de tanteo y, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es pedir el certificado e incorporarlo a la escritura. ¿Cuándo hay que pedir el certificado del registro de la propiedad? Si acogemos mi interpretación restrictiva, es decir, que el tanteo no está en vigor y que solamente es para darle información a la Generalitat, siempre, porque la Generalitat tiene que tener esa información siempre. Si nos acomodamos al hecho de que el derecho de tanteo parece que todo el mundo ha entendido que está en vigor, deberíamos hacer excepciones. Primero, cuando no haya lugar al tanteo. Recordemos que el párrafo segundo del artículo 2.2.1 dice que no están sujetas a tanteo retracto las transmisiones de vivienda de nueva construcción que se hagan a personas físicas para uso propio. Pues si no están sujetas a tanteo, ¿para qué me va a traer el vendedor un certificado del registro de cuántas viviendas tiene en toda España? En cuanto a que la persona física lo destine a su uso propio, bueno, pues aconsejo ponerlo en todas las escrituras para no encontrarnos una calificación registral que no lo ha dicho y que por tanto a lo mejor no la va a destinar a uso propio y que por tanto a lo mejor la venta de un piso nuevo tenía que haberse notificado en tanteo a la Generalitat. En cualquier caso, uno puede comprar diciendo que lo destina a uso propio y cambiar de opinión al día siguiente porque no hay absolutamente ningún plazo para destinarlo a uso propio. También se ha planteado el problema de qué pasa cuando se vende un edificio que ha sido rehabilitado, pero con la rehabilitación que obliga a hacer la venta por IVA. Aunque esto parece que se va a resolver con el acuerdo político cuando se tramite la ley por vía de proyecto de ley y se contempla, por lo menos yo, ya lo he aplicado varias veces y los registros con los que lo he tratado están de acuerdo, entiendo que toda venta por IVA debe equipararse a la venta de un edificio nuevo. Recordemos cuando más de la rehabilitación exceda el 25% del precio de adquisición y más del 50% de rehabilitación se dedique a elementos esenciales.
También tenemos aquí el problema de qué pasa cuando hay una persona jurídica que lo es per se. Si una persona jurídica, entidad financiera, sus filiales inmobiliarias, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, son personas jurídicas, grandes tenedores, tengan cualquier número de viviendas, no hay ningún umbral mínimo, y si entendemos que el tanteo está en vigor y que esta certificación del registro es para el ejercicio del tanteo, pues tampoco tiene ningún sentido perder el certificado. Lo que hay que pedir es la notificación a la Generalitat del tanteo, porque todas sus ventas de una vivienda en zona residencial de Cataluña están sujetas a derecho de tanteo. ¿Qué certificado hay que aportar? Pues hay que aportar el certificado específico de Cataluña. Supongo que los que han entrado en la página de registradores ya saben que hay uno que es general para toda España y el específico en Cataluña, que es donde además del CRU sale el término municipal donde está cada vivienda. ¿Y por qué sale el término municipal donde está cada vivienda? Porque se ha supuesto, sigo diciendo, una pura suposición que no está en ningún sitio, que el notario y el registrador tendrán que hacer una labor de cotejo de los términos municipales con los 271 municipios calificados de zona residencial tensionada para ver si esa vivienda rústica urbana, recuerdo, que se está vendiendo, está en un municipio declarado ZRT y, por lo tanto, si basta con que tenga 5 en Cataluña, y no hace falta que tenga 11 o más en toda España. Por lo tanto, ese certificado tiene que venir el término municipal. Si el notario considera que la persona jurídica transmitente es gran tenedor, pues tendrá que pedir la comunicación del tanteo a la Generalitat. Y si el notario considera que la persona jurídica no es transmitente, no es gran tenedor, porque así lo declara su representante, el notario tiene que hacer constar bajo su responsabilidad que así lo ha comprobado o verificado. Insisto, no lo dice la ley, no lo dice la disposición adicional, no lo dice la disposición transitoria. Y diga yo lo que diga, ¿eso le protege frente a la calificación registral? No, si seguimos suponiendo, igual que hay que suponer que el notario lo comprueba, pues se supone que el registrador, como he dicho, que puede no compartir mis criterios, por ejemplo, en materia de cotitularidad, después de que yo diga que no era gran tenedor porque solo tenía el 50% de 10 viviendas o de 11 viviendas, en cambio, pues el registrador considera que al tener el 50, pues ya es como si fuera del 100% y que sí, que se le aplica la condición de gran tenedor a efectos de tanteo. En cuanto a la incorporación del certificado, solo apuntar 2 problemas. El primero, en algunos casos saldrán 2, 3 o 4 viviendas, pero ojo, hay fondos inmobiliarios y demás que tienen centenares, miles de viviendas. La extensión del certificado tiene 2 problemas. Uno, protección de datos. Tiene que saber el comprador cuántas viviendas tiene esa persona jurídica en toda España. Y, en segundo lugar, encarecimiento de la escritura. Si yo incorporo, como dice el certificado, puedo añadir una cantidad de folios enorme. Mi opinión es que el que considere que el certificado hay que incorporarlo a efectos de tanteo, debería incorporar la carátula, decir que ha hecho una comprobación, si quiere acompañar la escritura para que el registrador no se lo tenga que volver a bajar y que el registrador pueda volver a hacer su comprobación, pero es que personalmente creo que atienta directamente contra la normativa de protección de datos. ¿Cómo es posible que el comprador tenga que saber cuántas viviendas tiene esa sociedad vendedora en toda España, en qué término municipal? Luego está el problema de los requisitos que debería cumplir ese certificado si creemos, como yo no creo, pero parece entender la mayoría, que el derecho de tanteo está en vigor. En primer lugar, debería ser del mismo día, porque nos dice en el momento de la transmisión cuántas viviendas tiene el vendedor gran tenedor en el momento de la transmisión. Como todos sabemos, es imposible tener un certificado del mismo día. Y por lo tanto, pues aquí se aplicará la proverbial prudencia de la jurisprudencia notarial y registral y habrá que ir viendo qué pasa si el certificado no es de hace un día, ni de hace una semana, sino de hace un mes. Y en cualquier caso, cuanto más antiguo sea un certificado, tenemos que seguir suponiendo cosas que la ley, la disposición adicional y la transitoria no dicen y empezar a decir nosotros que bueno, que como el certificado ya tiene un tiempo, nos hemos bajado la certificación catastral de todos los inmuebles de la sociedad vendedora en España, que es así que es inmediata, y comprobar todos los inmuebles que sigue teniendo y que hemos comprobado en los catastros si los términos municipales siguen siendo los mismos. Bueno,
Por otra parte, debería decir que constan solamente las fincas urbanas, porque, como he dicho, a efectos de calificación de gran tenedor al vendedor, no a efectos de calificar si la venta está sujeta a derecho de tanteo, pero sí para saber si el vendedor es sujeto a gran tenedor, deberían contarse solo las fincas urbanas, dice inmuebles urbanos de uso residencial. Sabemos que el certificado del registro no va a mencionar viviendas que el vendedor pueda tener en terreno rústico. Si alega que no es gran tenedor porque entre las que ha certificado el registro hay varias masías en rústico que por lo tanto no cumplen el requisito, nos corresponde ponernos a hacer comprobaciones, aclaraciones complementarias con certificados catastrales o de técnicos competentes. Bueno, es un problema obvio el que ese certificado tampoco nos da esa información. También parece que los certificados registrales, por algún motivo que se me escapa, les han dicho a los registradores que incluyan el usufructo. La ley habla literalmente de propietarios de más de 5 viviendas en zona residencial tensionada o inmuebles residenciales en España, 11, más de 10. Por lo tanto, si el vendedor me dice que en ese certificado registral hay viviendas que tienen usufructo, te voy a tener que pedir una nota registral de cada una de las viviendas que no está vendiendo en ese momento, pero que han servido para salir en el certificado y que parezca que es gran tenedor. Pues algo habrá que hacer para conseguir demostrar que no es gran tenedor porque no tiene la propiedad, sino el usufructo de esas otras viviendas. También debería decirnos si el vendedor es propietario único o en copropiedad. Y si me dice que es en copropiedad, vamos a volver a la discusión de la aplicación de la regla de prorrata y vamos a tener que volver a pedir notas registrales que acrediten que esas viviendas que no está vendiendo, pero que salen en el certificado y que sin descontar la cuota correspondiente parecería que hagan exceder el número que la cualifica como gran tenedor, pues sacando la regla de prorrata resulta que no es gran tenedor. También tenemos el problema de que nos va a dar un único CRU para edificios de viviendas que puedan tener varias viviendas. Desde luego no corresponde al notario o al registrador ponerse a suponer que cualquier CRU que aparezca en el certificado registral puede referirse a un edificio que contenga varias viviendas. No vamos a seguir suponiendo que de cada CRU tenemos que bajar una certificación catastral para asegurarnos de que cuando dice que no es gran tenedor no lo es porque ninguna de las viviendas que tiene en el CRU, en el certificado registral, incluye más de una vivienda de efectos prácticos. Porque recordemos, hay edificios con una sola finca registral pero que contienen una pluralidad de viviendas. También nos vamos a plantear el problema de si en el supuesto que el edificio no esté dividido en propiedad horizontal, se podrá alegar que aunque un edificio tenga 20 viviendas, si nunca se ha dividido en propiedad horizontal, eso se acepta que es una sola. Personalmente creo que no es posible. Y en concreto, si la vivienda que está vendiendo es justamente un edificio que contiene varias viviendas, ahí, como sí que tendremos la descripción, la nota registral y la certificación catastral, se nos puede plantear un problema. En el CRU sale que tiene, pongamos, 4. Una de las 4 es la que se está vendiendo. La que se está vendiendo es un edificio de 2, 3, 4, 5 plantas y dice casa. ¿Esa casa tiene una vivienda en cada planta? ¿Deben computarse 2, 3, 4 o 5 viviendas para calificar al vendedor como gran tenedor? No, porque no está dividido en propiedad horizontal. Yo lo creo difícilmente defendible si hay varias viviendas. Habrá casos que la descripción sea clara y dirá vivienda en planta primera, vivienda en planta segunda, cada una con su descripción, cada una con su cocina, con su baño, con su dormitorio, o, más claro todavía, que tenga varias cédulas de habitabilidad, o, como sucede algunas veces, aunque no haya división horizontal, que esté pagando varios recibos de contribución urbana de vivienda, una por cada planta, porque hace tiempo el catastro así lo repartió a pesar de que nunca se hiciera división horizontal. Mi opinión personal es que en todos esos supuestos habrá que computar una vivienda por cada una de las plantas o partes del edificio que sea una vivienda susceptible de uso separado, aunque no haya división horizontal. Y si entendemos que el tanteo está en vigor, si pasa del límite establecido por la ley de 5 o de 11, pues habrá que computar que es un gran tenedor y que tiene que hacer el tanteo. El certificado del registro debería hablar de inmuebles de uso residencial. ¿Qué pasa si hay un inmueble que en el registro está calificado como vivienda, inscrito como vivienda, pero no tiene uso residencial? Pues yo creo que la literalidad de la disposición es muy clara. Varias veces, reiteradamente, insisto,
para calificar al vendedor de gran tenedor, no para calificar el objeto de la venta de sujeto a tanteo, dice inmueble urbano de uso residencial. Yo entiendo que cabrá acreditar si el vendedor declara que no es gran tenedor porque una o varias de las viviendas que aparecen en el certificado del registro de la propiedad no tiene uso de vivienda sino de oficina o despacho, cabrá acreditarlo porque dice uso residencial. Y eso podría hacer que baje del umbral y que no esté sujeto a derecho de tanteo. Una vez más, esa es mi opinión, parece de sentido común, se ajusta a la ley, al espíritu y al literario de la misma. Pudiera ser que el registro de la propiedad no opine en lo mismo, pudiera ser que la asesoría jurídica del banco que financia la compraventa le exija al vendedor, porque sale que tiene 11 viviendas en toda España, que haga el tanteo, a pesar de que se acredite perfectamente que esas viviendas les cambió el destino y que hace tiempo que se usan de oficinas, despachos, clínicas o de otra función. ¿Y qué pasa con el límite de más de 1.500 metros cuadrados? Pues que está en la definición de gran tenedor sujeto a inscripción en el registro de grandes tenedores, está en la definición de, por tanto, los sujetos a derecho de tanteo, personas jurídicas vendedoras, pero no está en la disposición transitoria que dice que el certificado del registro me tiene que acreditar el número de viviendas, no sus metros cuadrados. El certificado registral no habla de los metros cuadrados. Mi opinión es que ya hay de sobras de interpretar extensivamente una disposición transitoria y por tanto excepcional de una norma restrictiva del derecho de propiedad y que por lo menos, si entendemos que está el derecho de tanteo en vigor, solo se aplica el umbral del número de viviendas, pero no el de metros cuadrados. Porque es que si no, las suposiciones ya llegarían al extremo de que el vendedor tenga que declarar que aunque tenga menos de 11 viviendas en España o menos de 5 en zona residencial en Cataluña, las que salen, que pueden ser 3 o 4 o 9, en fin, esas viviendas no suman más de 1.500 metros cuadrados construidos. Y nos plantearíamos si además lo tiene que acreditar y volveríamos a documentos complementarios como certificados catastrales o certificados técnicos. Todo eso me parece sencillamente delirante. ¿Qué pasa con los grupos de sociedades? Viene una sociedad, siempre es para personas jurídicas, el derecho de tanteo, de momento no se aplica a las personas físicas, a vender. Y el certificado del registro de la propiedad no consta que traspase el umbral de viviendas, 5 de ZRT, 11 en toda España. Tiene que manifestar en todo caso el representante de esa sociedad, que puede ser un simple apoderado para esa venta, que esa sociedad no es la sociedad dominante, holding o matriz de un grupo de empresas a través de las cuales indirectamente sí que tenga más de 5 viviendas en ZRT en Cataluña o 11 en toda España. Tiene que manifestarlo y si no lo manifiesta se lo puede pedir el registrador o el notario en su exceso de prudencia. Y si lo manifiesta, tiene que aportar un certificado del administrador social diciendo que así es y según consta, en fin, en el inventario de propiedades de la sociedad, que indirectamente a través de ninguna de las sociedades filiales de las cuales participa como sociedad holding no acaba siendo indirectamente titular y por tanto condición de gran tenedor. Lo que me parece absolutamente loco es que si manifiesta que sí que tiene un grupo de empresas, además tenga que pedir el certificado registral de todas las empresas participadas. Una vez más, estaríamos ya en el delirium tremens, en la interpretación absolutamente excesiva de una disposición transitoria, excepcional y restrictiva del derecho fundamental y constitucional de propiedad. Resumo. Yo creo que el derecho de tanteo nos hemos precipitado. Este derecho de tanteo en realidad no está en vigor. Deberían interponerse las consultas o recursos correspondientes. Mientras no haya un registro de grandes tenedores donde se pueda cumplir el requisito de la inscripción, hay una inseguridad del tráfico jurídico inmobiliario total y absoluta y el riesgo es enorme. Recordemos que cuando se convalidó el decreto ley, el 8 de abril en el Parlamento, hubo un acuerdo político que está publicado en el diario del Parlamento de Cataluña, donde se compromete, lo convalidan, pero un acuerdo político dice que cuando se tramite, se tramitará, o sea, que se comprometen a tramitarlo como proyecto de ley e introducir algunas modificaciones, algunas de ellas acertadamente aconsejadas por el Colegio Notarial de Cataluña, según me han dicho.
La equiparación de los edificios rehabilitados a la exclusión del derecho de tanteo respecto de las viviendas nuevas cuando compre una persona física. Se ha acordado que se extenderá también a cuando compre una persona jurídica. A mi juicio, sin ningún sentido, en la previsión, que insisto, no está en vigor, exigirá que la zona de habitabilidad no tenga más de un año de antigüedad. Yo creo que no tiene ningún sentido y en ese caso no se pedirán las cédulas hasta no tener arras. Tampoco habría derecho de tanteo en las aportaciones sociales ni en las permutas, pero ojo, solamente está prevista esa excepción cuando el derecho de tanteo sea por venta de persona jurídica gran tenedor en zona residencial tensionada. No está prevista cuando sean procedentes de ejecución hipotecaria, derechos de subasta, ventas de edificios enteros. Ojo, porque sabemos que hay resoluciones de la Dirección General de Entidades Jurídicas que sí extendieron a las aportaciones sociales y a las permutas el derecho de tanteo de la Generalitat, a pesar de la absoluta infungibilidad de la contraprestación. Vamos a la parte del tipo al 20%, que es el que entra en vigor el día 27, y que si hasta aquí parecía que había aguas un poco turbias o terrenos difíciles de vislumbrar en la con claridad, veremos que se nos va a complicar mucho más. El Decreto Ley 5/2025 ha modificado el artículo 641.1 del Código Tributario de Cataluña y recordemos que ha incrementado el tipo progresivo, que antes era el 10% hasta 1 millón y el 11% por encima. Ahora el 11 empieza en 600.000 euros, el 12 en 900.000 euros, el 13 a partir de 1,5 millones de euros y además introduce un tipo nuevo del 20% en 2 presupuestos distintos. Uno es siempre que el comprador sea persona gran tenedora, física o jurídica, de cualquier vivienda en Cataluña. Fijémonos, cualquier gran tenedor, persona física o jurídica, está sujeto al tipo del 20% siempre que compre cualquier vivienda en Cataluña. Dice la transmisión de viviendas tributa al 20% y no dice inmuebles urbanos de uso residencial. Dice que se considera vivienda no solamente a la vivienda, que se supone que ya sabemos lo que es, pero no nos dice que sea urbano y de uso residencial, así como un trastero y hasta 2 plazas de aparcamiento que hayan sido adquiridas simultáneamente o en un día de acto o, y no dice y, estén situados en el mismo edificio o complejo urbanístico. Pero es que además, a continuación, define a los efectos de la aplicación de este tipo de gravamen como gran tenedor a toda persona física o jurídica que tenga más de 10 inmuebles de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial situados en Cataluña, y quiero pararme aquí y revisar la redacción. En primer lugar, recordemos personas físicas y personas jurídicas. En segundo lugar, propietarios. Por lo tanto, de más de 10 inmuebles de uso residencial. Dice inmuebles de uso residencial y no dice urbanos, a diferencia de la definición de gran tenedor que teníamos en el decreto 2/25, donde dice inmuebles urbanos de uso residencial. Y luego dice, o con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial situados en Cataluña. Recordemos que el límite de las 11 viviendas para la calificación de gran tenedor a efectos de tanteo cuando es un vendedor es en toda España. Y aquí dice inmuebles de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial situados en Cataluña. No pone coma situados en Cataluña o coma en ambos casos situados en Cataluña. Una interpretación sintáctica correcta de esta ley es más de 10 inmuebles de uso residencial en toda España, porque no se refiere la coletilla final de situados en Cataluña a la primera parte de la oración, dado que no hay ni una coma ni un en ambos casos. Y en cambio, cuando hablamos de la superficie construida, son 1.500 metros cuadrados siempre de uso residencial y tampoco dice urbanos, situados en Cataluña. Y también tiene esta consideración la persona física o jurídica titular de 5 o más inmuebles en zona residencial tensionada, y aquí sí que dice urbanos, en Cataluña. Entonces,
El gran tenedor que tenga 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial a efectos de tanteo como vendedor, también lo es a efectos de 20% como comprador de cualquier vivienda. Pero en cambio, cuando hablamos del límite de las 11 viviendas en toda España, aquí estaríamos en inmuebles de uso residencial y habría que computar las rústicas y no solamente las urbanas. Y cuando dice superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial situados en Cataluña, es necesario que los 1.500 metros cuadrados estén todos en Cataluña, aunque no sea en zona urbana, puede ser rústica. Pero en cambio no computan los que tenga fuera de Cataluña, que sí que computaban para calificarle como gran tenedor a efectos de tanteo si fuera el vendedor y no el comprador. Sé que esto es un galimatías. Os aseguro que me ha llevado muchísimas horas y que el cuadro que está colgado en la pantalla intenta desbrozar cada uno de los supuestos, cuando están sujetos a inscripción en el registro, cuando están sujetos a oferta de tanteo, cuando son vendedores, cuando están sujetos a ITP al 20%, cuando son compradores. Pero, obviamente, esto quedará sujeto a las interpretaciones que se puedan hacer. Pero muy importante, el Decreto Ley 5/2025 no dice a los efectos de la aplicación de este tipo de gravamen se consideran grandes tenedores a los definidos en el Decreto 2/25, ni en la Ley de la Vivienda, ni a los inscritos en el registro de grandes tenedores, que son personas físicas y jurídicas. No. Hace su propia definición, distinta, con distinta redacción, y debemos atenernos a ella. Y por lo tanto, a los efectos de calificar como gran tenedor sujeto al 20% de ITP en la compra-venta, es este precepto y no los que hemos visto antes los que determinarán si paga el 20% en la compra de cualquier vivienda rústica o urbana en cualquier sitio de Cataluña, sea o no zona residencial tensionada, cualquier persona física o jurídica, y no la definición que teníamos en el decreto 2/25. Por lo tanto, en cuanto a la cualificación del gran tenedor por el número de inmuebles, hemos dicho, no dice en Cataluña. En los metros cuadrados sí que dice en Cataluña. En ninguno de los dos casos dice inmuebles de uso residencial, no lo restringe a los urbanos, como lo hacía en el decreto 2/25 para el tanteo. Por lo tanto, para el cómputo de 11 viviendas en España o de los 1.500 metros cuadrados construidos en Cataluña, en principio habrá que computar los metros construidos de las viviendas en rústico en cualquier sitio de Cataluña. La calificación de 5 en ZRT, ya lo he dicho, sí que coincide. El requisito formal aquí no existe. Así como a efectos de tanteo nos decía que tiene que ser un gran tenedor inscrito en el registro de grandes tenedores, y yo he insistido en que ese requisito lo deberíamos exigir y que el tanteo no está en vigor, aquí no se ha establecido ningún mecanismo de acreditación o de comprobación. ¿Será de utilidad, cuando exista el registro de grandes tenedores, bajar un certificado del registro de grandes tenedores a ver si está inscrito? Será de utilidad, pero nos podrá llevar a error. Por ejemplo, coinciden, son grandes tenedores para vender a efectos de tanteo y para comprar a efectos de ITP al 20%, los que tengan 5 o más viviendas urbanas en ZRT en Cataluña u 11 o más viviendas urbanas en toda España. En esos casos coinciden. Pero, por ejemplo, están sujetos a ITP al 20%, todas las personas físicas y jurídicas que tengan 11 inmuebles de uso residencial en toda España, computando los rústicos, aunque si computásemos solamente los urbanos, no tuvieran 11 o más viviendas en toda España. Y también están sujetos a ITP y no están sujetos a inscripción en el registro de grandes tenedores los que tengan más de 1.500 metros cuadrados de inmuebles de uso residencial en Cataluña, si computamos también los rústicos, pero no si computamos los urbanos. Por otra parte, habrá personas que están inscritas en el registro de grandes tenedores, pero que no están sujetas a ITP al 20%. Por ejemplo, los que tengan más de 1.500 metros cuadrados de vivienda urbana en toda España, pero no tengan más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial rústico urbano en Cataluña, todas las sociedades dominantes de un grupo de empresas que tengan 11 o más viviendas indirectamente en toda España, porque aquí no hay remisión, simplemente es la definición de titularidad directa,
y las personas jurídicas grandes tenedoras per se que pudieran no tener más de 5 viviendas en ZRT en Cataluña, más de 11 en toda España, más de 1.500 metros cuadrados en Cataluña. Son per se personas jurídicas grandes tenedoras cuando vendan para tanteo, pero si no exceden de esos límites, no son grandes tenedores a efectos del ITP en la compraventa. Por lo tanto, cuando exista el certificado del registro de grandes tenedores, pedirlo para orientar al comprador si va a pagar el 20% puede ser útil, pero hay que tener en cuenta todas estas diferencias y no dar a la ligera un consejo que le pueda llevar a una liquidación incorrecta y la correspondiente multa a recargo. Y el certificado del registro de la propiedad, que solo hay que pedir cuando el vendedor sea persona jurídica que declare que no es gran tenedora. Pues si un comprador que declara que no es gran tenedor quiere pedirlo y aportarlo para demostrar que no tiene, pues que lo aporte. Pero vuelvo a lo mismo. Habrá personas que no tengan la condición de gran tenedor según el certificado del registro de propiedad si fueran vendedores y que sí que lo tienen al ser compradores para pagar el 20% y al revés. El siguiente problema que tenemos en la modificación del Código Tributario es el concepto de vivienda sujeta al 20%. Dice transmisión de viviendas. Insisto, aquí no dice inmueble urbano de uso residencial y, por tanto, cualquier vivienda en cualquier sitio de Cataluña, rústica o urbana, sea o no zona residencial tensionada. Y luego dice que además de las viviendas, que se supone que ya sabemos que son viviendas y que no podemos acreditar que no tienen uso residencial como pasaba con los vendedores, dice como un trastero y hasta 2 plazas de parking que hayan sido adquiridos simultáneamente en unidad de acto y fíjense bien, o estén situados en el mismo edificio o complejo urbanístico. Luego viene una coletilla final que comentaremos luego. Démonos cuenta de que toda compraventa simultánea de una vivienda, un trastero y 2 parkings tributa el 20% sobre la totalidad siempre que sea simultánea, aunque el parking, los parkings y el trastero no estén en el mismo edificio o complejo urbanístico. Basta con que se compren en el mismo acto. Si en una misma escritura el vendedor le vende al comprador una vivienda en el número 12 de una calle y el parking lo tiene en el número 14, que es un edificio independiente, esos 2 parkings y ese trastero que están en el edificio de al lado, por el hecho de comprarse simultáneamente en unidad de acto, tributan al 20%. La moraleja está clara, no hace falta que la explique. Pero fijémonos que además estamos hablando de que puede no tener uso residencial. También fijémonos que pudieran no estar ni siquiera en la misma ciudad. Ya sé que no es común, me estoy poniendo en un caso de laboratorio, pero si en la misma escritura un vendedor le vende a un comprador que es gran tenedor un piso en Barcelona y una plaza de parking que tiene en la playa donde también va a veranear y que le interesaba, si lo hace simultáneamente en unidad de acto, hasta 2 plazas de parking y un trastero que pueden estar en Cambrils y la vivienda en Barcelona, tributarían al 20%, porque la ley dice literalmente o simultáneamente o que estén en el mismo edificio o complejo urbanístico. Por otra parte, en ningún sitio dice 2 plazas de parking y un trastero por cada vivienda. Eso es lo que todos vamos a imaginar. También cabe la posibilidad de pensar que puede comprar 5 viviendas, 10 plazas de parking y 5 trasteros, pero que solamente 2 parkings y un trastero tributan como vivienda, porque dice hasta 2 plazas de aparcamiento y un trastero. Lo lógico es entender que es por vivienda, pero lo lógico está ya en duda a estas alturas del análisis de la disposición legal. Por otra parte, ¿qué sucede si un gran tenedor compra primero una vivienda y luego compra un parking o trastero en el mismo edificio conjunto? Pues que como se cumple el requisito de o esté situado en el mismo edificio o complejo urbanístico, si la plaza de parking y el trastero están en el mismo edificio, si este año el comprador se puede permitir comprar la vivienda y el año que viene, que se ha recuperado, o dentro de 5 años, ya puede comprar 2 plazas de parking y un trastero, como no lo ha hecho simultáneamente, pero los parkings y el trastero están en el mismo edificio,
La segunda compraventa deberá tributar al 20%. No es requisito la simultaneidad en la compra a la situación en el mismo edificio. No son requisitos cumulativos. Veamos el riesgo que estamos asumiendo ya cuando alguien viene a comprar una plaza de parking, un trastero. Le vamos a tener que preguntar, oiga, ¿usted ya es propietario de una vivienda en el mismo edificio? Pues que sepa que si lo compra a su mismo nombre, esta compra de la plaza de parking o de las dos plazas de parking, un trastero, van a tributar al 20% porque ya tiene usted una vivienda en el mismo edificio. Tampoco hay norma transitoria que diga qué pasa si la vivienda se compró antes del 27 de junio del 25 y el parking y el trastero se compran después. Yo creo que no sería de aplicación. Sería necesario que todo se haya comprado después de entrar en vigor la ley, pero no sabemos eso. Sin embargo, lo que realmente me ha quitado el sueño y después de horas de estudio no he sido capaz de llegar a ninguna conclusión que no sea la de que hay una errata. La coletilla final es la que nos puede llevar a más dudas y preguntas. Si hasta aquí era dudoso, veamos qué dice. Y siempre que, coma, en ambos casos, coma, en el momento de la adquisición se encuentren a disposición del transmitente, coma, sin haber sido cedidos a terceras personas. A ver, en ambos casos se puede referir a que se compren simultáneamente o a que no se compren simultáneamente, pero estén en el mismo edificio. O también se puede referir a la compra de la vivienda y a las compras a las compras de plazas de parking o a lo de los trasteros. Yo no he sido capaz de estar seguro a qué se refiere y me explico por qué motivo. En el supuesto de que estemos hablando de que se esté vendiendo simultáneamente, pues obviamente el transmitente tiene que tener a su disposición simultáneamente la vivienda, los parkings y el trastero. ¿Cómo va a vender a alguien que no tiene a disposición una propiedad que no es suya? Tener a su disposición no se refiere a la titularidad jurídica dominical, se refiere a disponer del uso. Una primera lectura pareció llevar a que no, las viviendas ocupadas no tributan al 20%. No, no. La coletilla final dice sin haber sido cedidos a terceras personas. Por tanto, excluimos la ocupación, porque los que están ocupados no han sido cedidos, han sido ocupados. Si se compran sucesivamente, es decir, primero compró la vivienda y luego viene a comprar la plaza de parking y el trastero, ¿qué sentido que tiene que hable del transmitente? Debería de hablar del adquirente. Me explico. Si primero compré una vivienda y años después compro una plaza de parking, dos plazas de parking, un trastero en el mismo edificio, lo lógico es entender que siempre que el adquirente siga siendo dueño de la vivienda, no la haya cedido, entonces la plaza de parking, las dos plazas de parking y el trastero tributarán al 20%. Insisto, yo no le encuentro ningún sentido más que hay una errata. Debería decir a disposición del adquirente. Se refiere al supuesto de la adquisición sucesiva, cuando compres luego el parking y el trastero en el mismo edificio, cuando ya compraste una vivienda en el mismo, y en ambos casos se refiere a parkings y trasteros respecto de la vivienda, no a la compra simultánea, porque en la compra simultánea, obviamente, el transmitente, el vendedor, tiene que tener todo a su disposición. Lo que de ninguna manera creo que se puede aceptar es la interpretación que alguien me ha dicho de que si lo que primero compraste fue el parking y el trastero y tributaste al 10% porque no estabas comprando vivienda, y luego compras la vivienda, además de que la vivienda tribute al 20% por tu condición de gran tenedor, te revisen la liquidación de la compra que hiciste hace 1, 2, 5 o 10 años del parking o del trastero, porque eso no lo dice el apartado 5 del artículo 641 que se ha modificado, lo dice el artículo 6, el apartado 6 en la compra de edificios enteros de viviendas, no en las compras de los parkings. En ningún sitio aquí dice que si compras primero el parking y el trastero, la liquidación sea provisional al 10% y que cuando compres la vivienda en el mismo edificio te podrán no solamente liquidar la segunda compra al 20%, sino revisar la primera. Es de tal dimensión la consecuencia que si no está expresamente prevista, desde luego creo que es una interpretación absolutamente fuera de lugar.
Si hasta aquí seguimos teniendo muchas dudas, en el apartado siguiente dice este tipo de gravamen también se aplica a las transmisiones, en plural, de edificios, en plural, enteros, en plural, de viviendas con o sin división horizontal. La gran pregunta es, ¿qué es la transmisión de un edificio entero de viviendas? Creo que estaremos todos de acuerdo que tiene que transmitirse la totalidad del inmueble. Si se vende parte del inmueble, pero una pequeña parte del mismo no, sea una cuota indivisa, sea un trastero, sea un parking, si no compras el 100% del inmueble, no estás sujeto a la tributación sobre el 20% más que de lo que como gran tenedor tengas que tributar, que es una vivienda, 2 plazas de parking y un trastero por cada vivienda que compres, pero no lo que exceda. Me explico. Si estás comprando en los demás supuestos, estás comprando pues más plazas de parking y más trasteros, los que excedan de 2 parkings y un trastero por vivienda cuando no compres el edificio entero, no tributan al 20, tributan al 10. Es necesario que compres el edificio entero de viviendas. La transmisión debe ser total, es lo único que tiene sentido. Y luego tenemos 2 requisitos: que haya un solo edificio y que haya una pluralidad de viviendas. Vemos que habla de transmisiones de edificios enteros de viviendas. Me parece claro y evidente que solamente cuando el edificio entero incluya al menos 2 viviendas, estaremos en el supuesto de hecho. Seamos conscientes de lo que significaría cualquier otra respuesta. Si se vende un edificio que tiene una vivienda y 5 locales comerciales, varios parkings y trasteros, y se compra el edificio entero de golpe, no se cumple el requisito de pluralidad de viviendas. Recordemos que dice con o sin división horizontal. Puede ser la típica casa de pueblo de varias plantas, cochera en la planta baja, cocina en la planta primera, y puede tener más de una vivienda en otras plantas. Bien, pero si no hay una pluralidad de viviendas, solo hay una, si no hay más que una, no debería aplicarse. ¿Y por qué no debería aplicarse? Pues por el sencillo motivo que si lo aplicamos a las ventas de un edificio entero que haya una sola vivienda, todas las ventas de cualquier chalet unifamiliar en Cataluña a partir del 27 de junio tributan al 20%. Todas las ventas de cualquier masía en Cataluña tributan al 20%, siempre que el comprador sea un gran tenedor. Por lo tanto, parece obvio que el requisito es que sea un edificio entero, que sea un único edificio, una única construcción, y que en el mismo edificio tiene que contener al menos 2 viviendas. Insisto, si no, interpretamos que tiene que haber más de una vivienda. A partir del 27 de junio, cualquier compra por un gran tenedor de cualquier vivienda, aunque sea un chalet unifamiliar, como es un edificio entero, estaría sujeta al ITP al 20%. En apoyo de este argumento, además, está en que en el apartado 6º, como luego veremos en detalle, dice luego que en todos los demás casos en que se transmita un edificio entero de viviendas, y ahí sí que pone primero un singular y luego un plural. Es decir, podríamos entender que en el apartado 5 habla de viviendas en plural porque habla de las transmisiones en general, de edificios en general, enteros de viviendas, pero que no es necesario que cada edificio tenga más de una vivienda. Eso entraría en contradicción con el apartado siguiente, donde dice que en todos los demás casos de transmisión de un edificio entero de viviendas también se aplica el tipo del 20%, aunque el comprador no sea un gran tenedor. ¿Cuál será la base imponible en el caso del apartado 5, en que el comprador del edificio entero de viviendas sea un gran tenedor? Pues en mi opinión solamente la parte del edificio que corresponde a las viviendas. ¿Por qué motivo? Porque en el primer párrafo que define el hecho imponible dice que en la adquisición de los edificios, las adquisiciones de viviendas, la transmisión de viviendas a grandes tenedores. De viviendas. Si en un edificio hay viviendas y hay otra parte que no es viviendas, no hay sentido de entender aplicable la base imponible sobre la totalidad del edificio cuando en ese edificio a lo mejor hay 2 viviendas y 10 locales. El resto del edificio, en mi opinión, en el apartado 5, debería distinguirse el valor de las viviendas, que tributaría al 20, y el valor del resto del edificio, que tributaría al 10
o al 11, al 12 o al 13, porque aquí tenemos otro problema. En la compra de un edificio entero, muy probablemente el precio excederá de 600.000, 900.000 o 1,5 millones de euros. Y tenemos los tipos incrementados del 11, el 12, el 13%. Pero claro, si a la parte del edificio que es vivienda se le aplica un 20%, para el cálculo del exceso de 600, 900.000 o 1,5 millones, ¿debemos tener en cuenta el valor de todo el edificio o solamente el resto de la parte del precio? Me explico. El tipo medio sería muchísimo más alto si a los locales que solamente pues, valen 300 o 400 o 500.000 euros, les aplicamos un tipo del 11, del 12, del 13%, porque sumadas las viviendas que ya pagan al 20%, el precio total excede de 600, 900 o de 1,5 millones. Tampoco eso está en absoluto claro. Llegamos al último apartado, el sexto, la compraventa de cualquier edificio entero de viviendas por cualquier persona. Leámoslo bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 el punto 5 de este artículo, en el resto de casos en que se efectúe la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica, el tipo aplicable del 20%. Volvamos a las consideraciones que hemos hecho antes. En primer lugar, el requisito subjetivo se elimina o se invierte. Me explico. Dice en el resto de los casos en los que se efectúe la transmisión de un edificio entero de viviendas a cualquier persona que no sea gran tenedor. Si es en el resto de los casos, solamente hay que aplicarlo cuando el comprador no sea gran tenedor. Porque es el resto de los casos. Cuando es gran tenedor, ya está previsto en el apartado 5 de la ley, en el párrafo correspondiente, para la transmisión de edificios enteros de vivienda. Pero si entendemos que el apartado sexto se aplica solamente a los no grandes tenedores, porque el sexto es para los demás casos y en el quinto están los grandes tenedores, veremos que aquí el trato fiscal es peor para los que no son grandes tenedores que para quienes sí lo son. ¿Por qué motivo? Porque aquí el párrafo siguiente dice que cuando la transmisión sea sucesiva, en varias fases se vaya comprando todo el edificio. Aquí sí que dice que las primeras liquidaciones son provisionales y cuando compres la última cuota, el último trastero, el último parking, te revisarán todas las compras anteriores al 20%. En cambio, en el apartado 5 para los grandes tenedores, ya lo he dicho, no está semejante previsión. Si eso nos parece absurdo, tenemos que decir, en realidad, que no es en el resto de los casos, que sería cuando el comprador no es gran tenedor, sino en todos los casos en que el comprador compre un edificio entero de viviendas, sea o no sea gran tenedor, por comprar un edificio entero de viviendas. Lo cierto es que eso nos lleva a un problema. Entonces, ¿para qué han puesto el párrafo segundo del apartado quinto, donde dice que también se aplica la compraventa de edificios enteros de viviendas cuando son grandes tenedores, si están incluidos en el apartado sexto? Yo no soy capaz de dar una respuesta coherente, porque creo que la redacción no lo es. En cualquier caso, la interpretación restrictiva sería que no se aplica a los grandes tenedores, porque en el resto de los casos son los casos que no están incluidos en el apartado 5, por tanto, aquellos en que el comprador no es gran tenedor, y cuando el comprador no es gran tenedor, el trato es peor para el que no es gran tenedor que para el que sí que lo es. Aquí, como hemos visto, sí que dice un edificio entero de viviendas y como dicen el resto de los casos, me sirve de argumento para reiterar mi interpretación del apartado quinto, de que el apartado quinto no se aplicará a la venta de un edificio entero que tenga una vivienda y varios locales comerciales, parkings y trasteros, porque el 20% se aplicará solamente a la compra de la parte de la vivienda de los dos parkings y un trastero, pero no al resto del edificio, porque dice en el resto de los casos de un edificio entero de viviendas, en plural. Y, por tanto, quitamos el fantasma de que a partir del 27 de junio todas las compras de cualquier chalet por cualquier persona, aunque no sea gran tenedora en Cataluña, insisto, cualquier persona que compre una vivienda unifamiliar pagaría el 20% si hacemos una interpretación de que no es necesario que el edificio tenga al menos dos viviendas.
En el apartado quinto decía estén o no divididos en propiedad horizontal. En el apartado sexto no se molesta en repetirlo. Bueno, entraríamos nuevamente en el debate que hablamos al principio cuando hablábamos de quién está sujeto a inscripción en el registro de grandes tenedores. Si el edificio no está dividido en propiedad horizontal, pero resulta que tiene varias viviendas independientes, susceptibles de uso separado, pues tenemos el problema de que este edificio entero, aunque no esté dividido en propiedad horizontal, aunque los compradores tengan intención de utilizarlo como una sola vivienda, aunque les encante tener una cocina en la planta primera y otra cocina y otro baño y otro dormitorio en la planta segunda, aunque cada planta se pueda utilizar como vivienda separada, ellos no lo compran para tener varias viviendas, sino una sola, pero como hay varias viviendas, hay que entender que aunque no estén divididos en propiedad horizontal, esa compra de un edificio entero tributa al 20%. No son casos de laboratorio. En Cataluña todos los días se firman compraventas de casas de pueblo que están definidas de esa manera, de centros de la ciudad, que no están divididas y que cada una de las plantas a lo mejor tiene una cocina. Y el comprador no quiere tener varias viviendas, quiere tener una, pero a lo mejor quiere que cuando vengan sus hijos, cuando venga la familia, gocen de independencia y tengan su propia cocina, su propio dormitorio y baño, es decir, con acceso independiente, aunque el edificio no esté dividido en propiedad horizontal. Tendremos el problema de saber la casuística enorme cuando se le considera sujeto del 20%. Recuerdo, insisto, que esto mucha gente parece no haberlo visto. Esto se aplica a toda persona física o jurídica que compre un edificio entero, aunque no sea gran tenedor. Creo que estar en el requisito de que tenga varias viviendas susceptibles de uso independiente es lo mínimo, y quizá en este caso, ya que no dice esté o no dividido en propiedad horizontal, deberíamos restringir la interpretación a que lo esté y tenga varios números de finca registrada. También nos podemos encontrar con el problema de que haya varias cédulas de habitabilidad y volvamos al problema anterior, aunque el edificio no lo esté. El segundo motivo por el cual se trata peor al no gran tenedor en el apartado sexto, si entendemos que solamente es aplicable a ellos, es porque aquí dice sí claramente aplicando el tipo del 20% sobre el valor total del edificio. Es decir, si el edificio tiene 2 viviendas y el resto son garajes, corrales, parkings, trasteros, patios, da igual, no sean viviendas, el 20% en la compra del edificio entero, veo muy difícil defender que el no gran tenedor tribute solo sobre el valor de la parte del edificio correspondiente a las viviendas y no sobre el resto del edificio, porque aquí sí lo dice literalmente. Y el requisito temporal es el que definitivamente agrava el supuesto de hecho. Aquí nos dice que cuando la compra sea sucesiva, todas las primeras liquidaciones se considerarán provisionales y que cuando compre la última cuota, el último 1%, el último trastero, y pase a ser dueño de todo ese edificio que tiene más de una vivienda, no solamente tributará al 20% sobre la compra de ese trastero o parking que ha comprado al final, sino que revisarán las liquidaciones de hace 1, 2, 5, 10, 15, 20 años al 20% con intereses de demora. Las consecuencias son enormes. ¿Qué función vamos a poder tener como notarios cuando alguien compre? Le vamos a tener que preguntar a cualquier persona que compre cualquier elemento o cuota de un edificio que manifieste que ni es gran tenedor a los efectos del ITP al 20% por ser persona gran tenedora y que con la compra que está haciendo no está convirtiéndose en dueño de la totalidad del edificio que hasta entonces tenía una parte. Porque si no, hay que advertirle de que mejor que ese último trastero lo compres a nombre de tu hijo, a nombre de tu mujer o de tu marido o de tu hermano, porque no solamente va a pagar ese trastero que compras y adquieres todo el edificio al 20%, sino que además te van a revisar toda la compra de todo el edificio que hiciste antes, del 10 al 20 o de 11 o el 12, con los correspondientes intereses. Por supuesto, entiendo que solo si las compras anteriores son posteriores al 27 de junio del año 2025. El tiempo pasa muy rápido. Ahora nos parece que habrá pocos casos, pero dentro de 5 o de 10 años tendremos clientes que en su día vinieron a comprar un piso y luego el propietario del edificio les ofreció el otro piso y luego dijo, oye, pues ya sabes qué, te compro también la cochera y el patio o el corral o el trastero.
cuando compren la última parte, si no nos han advertido, si no les preguntamos, si no les insistimos, se podrán encontrar que la segunda compra es al 20% y que les llega una complementaria sin límite de tiempo hacia atrás por haber comprado en total, al cabo de los años, la totalidad del edificio. Por otra parte, tampoco han puesto aquí ninguna previsión parecida a esa extraña coletilla final que antes comentábamos, relativo a que siga a disposición no del transmitente, insisto, debería decir a nombre del adquirente. Me explico. Si yo compré primero una vivienda, pero luego la vendí y luego compro la segunda vivienda con la cual he comprado todo el edificio, o el último parking, o el último trastero, aunque al final, a lo largo del tiempo, he comprado todo el edificio, en ningún momento he sido dueño de todo el edificio. Tampoco lo dice. El sentido común nos lleva a interpretar que solamente cuando consolide la propiedad de todo el edificio habría hecho imponible, por el cual le revisarían las liquidaciones anteriores del 10 o el 11 o el 12 o el 13 al 20%. Insisto y fijémonos en nuestra responsabilidad como notarios. Aunque no llevemos la gestión, la gente nos pregunta, ¿y esto paga ITP o paga IVA? ¿Y qué tipo pago? Si es el 10, si es el 5, si es el 11, el 12 o el 13, si es el 20. Y yo aconsejo a todo el mundo que a partir de ahora, igual que en las ventas, ya estamos poniendo que el vendedor manifiesta que no es gran tenedor y lo acredita si es persona jurídica con oportuno certificado registral. Cuando el comprador compre, pues añadir una manifestación que dice que no es gran tenedor a los efectos de este artículo de la ley, que no es sujeto a inscripción en el registro de grandes tenedores, porque ya he dicho que no es lo mismo, sino que también manifieste y se les pregunta, no vayamos a poner una cosa que no les hemos informado, que también manifieste el adquirente que con esa última compra de ese último pedazo, de ese último trastero, ese último parking, no está convirtiéndose en el dueño único de todo el edificio que contiene más de una vivienda. Pero si nos encargamos de la gestión, asegurémonos de hacerle poner eso por escrito o en la hoja de encargo de la gestión o en la escritura. Porque si no preguntamos y no dejamos constancia de que lo hemos preguntado y liquidamos al 10% y al cabo de 1, 2, 3, 4 años le viene una liquidación complementaria, no solamente de la segunda compra, sino de todas las que hizo hace 3, 4, 5, 10, 15 o 20 años, porque mientras esto esté en vigor, la liquidación de las anteriores será provisional. Cuando le venga la complementaria al 20% con intereses de demora de todas las anteriores, podemos haber hecho un mal trabajo y meternos en responsabilidades. Acabo con las excepciones. En las excepciones, al apartado 5, hay una que es que sea el promotor social y la segunda, objetiva, es inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo del gran tenedor definido en la letra A. Es decir, esta excepción puede ser importante. En el apartado 5, compraventa sujeta al 20% porque el comprador persona física jurídica que compra la vivienda es un gran tenedor, si manifiesta que va a ser su sede social o un centro de trabajo, no tributa al 20%. Aquí no pone ningún requisito, ni que tenga que trasladar la sede, ni que tenga que abrir el centro de trabajo, ningún plazo, ni de 3, ni de 6 meses, ni de 12 meses, ni que lo tenga que mantener durante ningún tiempo. Por lo tanto, si quieren, que hagan esa alegación bajo su responsabilidad y sin perjuicio de la posterior comprobación de la agencia tributaria que vea si efectivamente trasladó su sede allí o abrió un centro de trabajo. Lo que por otra parte plantea un problema, que es que no le ponen ningún plazo para hacerlo. ¿Qué pasa si no lo ha hecho al cabo de 3 meses, 1 año, 2 años? No lo sé. A ver qué pasa. En el apartado 6 dice que se aplican también las excepciones previstas en el apartado B del punto 5 de este artículo. Recordemos, la primera, adquirente promotor social, y se remite, no hace una definición propia, al apartado 5B. Y el 5B dice edificio para sede social o centro de trabajo, coma, del gran tenedor definido en la letra A. Volvemos al problema. El apartado 6 es solo para los no grandes tenedores. Es para todos los grandes tenedores siempre que compren un edificio entero de viviendas y también para los no grandes tenedores que compren un edificio entero de viviendas. Pero en este caso, como la remisión del apartado 6 al apartado 5 es a la definición del apartado 5 y dice cuando sea del sede social o centro de trabajo del gran tenedor definido en la letra A,
Los compradores de un edificio entero de viviendas que no sean grandes tenedores y que lo vayan a dedicar a su centro de trabajo, ¿no gozan de la bonificación? ¿O hay que entender que cuando se remite solo a que sea sede social o centro de trabajo del comprador, no del comprador gran tenedor? Una vez más, la imprecisión del texto es enormemente peligrosa. Y no podremos decirle a la gente, hasta que no recaiga pues, reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el contencioso administrativo sobre esta materia, porque probablemente las consultas vinculantes que vaya evacuando la ATC sean a su favor. Pero yo creo que la interpretación debe ser siempre restrictiva, dado el carácter cuasi sancionador de la norma. Pero si entendemos que el apartado sexto se aplica solamente a los no grandes tenedores, el trato para ellos es peor que para los tenedores. Por tanto, una nueva. Y luego haré una excepción para las personas físicas, que el edificio tenga máximo 4 viviendas y que todas sean la vivienda habitual del adquirente y de sus familiares hasta el segundo grado de parentesco. Y aquí se dice que se tienen que mudar antes de 12 meses y tienen que permanecer un periodo continuado de 3 años. Vale. Aquí es una persona física, puede ser o no ser gran tenedor, que tenga máximo 4 viviendas y que se destine a vivienda habitual. Ojo, las familias que compran una casa de pueblo, que van a destinar a vivienda de vacaciones, donde se instalan los padres en un piso y los hijos en otro hijo, como no será su vivienda habitual, sí que tributarán al 20%. Pero es que el problema es que no vincula que cada una de las viviendas que contenga el edificio se asigne a alguno de los familiares. En ningún sitio dice que tenga 4 viviendas como máximo y que cada una de las viviendas sea para una unidad familiar. Me explico. No cabe que un matrimonio compre un edificio que no está dividido en propiedad horizontal, pero que tiene 2, 3 viviendas, cada una con su cocina en distintas plantas, y que quiere vivir o pasar las vacaciones, sea su vivienda habitual o no, en una de las plantas y que en las demás vayan sus hijos y su familia cuando vayan a verles o a pasar las vacaciones. En este caso van a pagar al 20% a pesar de que el edificio no está dividido en propiedad horizontal, porque no es la vivienda habitual cada una de las plantas de cada una de las unidades familiares. Una vez más, no he conseguido una respuesta lógica y creo que será motivo de una litigiosidad enorme. Hay que volver una vez más a todos los requisitos y aquí, por ejemplo, el concepto de pariente de segundo grado, como no dice, habrá que interpretarlo en la forma más amplia. Parientes consanguíneos, descendientes, ascendientes y colaterales, y también por afinidad. Y recordemos que por afinidad no es tu cónyuge, sino los parientes de tu cónyuge. Y el segundo grado serían los padres y los abuelos, los hijos y los nietos de tu cónyuge y también los hermanos de tu cónyuge. Por lo menos lo ampliaríamos así. Y respecto de tus propios parientes, pues 2 grados arriba, 2 grados abajo o 2 grados de colaterales. ¿Qué pasa si todos lo destinan a vivienda habitual y se mudan dentro de los 12 meses, pero alguno decide volver a mudarse y no lo mantiene 3 años? Pues que probablemente tendrá el que compró, que no han sido todos, ha sido el padre que compra el edificio entero para compartirlo con sus hijos, porque es la compra de un edificio entero. El que se encontrará con una complementaria del 10 al 20% de la totalidad del edificio, a pesar de que sí que siga siendo su vivienda principal y a lo mejor la de otro hijo, otra vivienda. Aquí lo dejo. He intentado, a pesar de ser consciente de la dificultad de seguirlo, intentar ser claro, y en este cuadro que tenemos aquí, veréis que tenéis quién está sujeto a inscripción al registro, quién está sujeto a tanteo, quién está sujeto al tipo del 20% como gran tenedor, y a la derecha, cuando se aplica el 20%, que es a todo no gran tenedor que compre un EEV, es decir, un edificio entero de viviendas. Recordad siempre, en todo caso, que se cumplan esos requisitos. Hay pequeñas menciones relativos a lo que se entiende por las personas físicas, jurídicas indirectamente, cuando se aplica. En las explicaciones consiguientes, cuándo hay titularidad directa, cuándo hay intitularidad directa, cuándo son personas jurídicas per se, cuáles de las que están sujetas a inscripción en el registro también están sujetas a tanteo como vendedores, y en la última, cuáles están sujetos al 20% como los compradores, intentando dar un poquito de luz en algo que, francamente, mi conclusión es
debería solicitarse de la Agencia Tributaria Catalana, de la Generalitat de Cataluña, un emplazamiento en la entrada en vigor de esta disposición hasta que se hagan las aclaraciones oportunas. Es normal que las leyes tengan grados de interpretación, casos dudosos, posibles problemáticos, pero yo creo que en este caso el riesgo para el mercado inmobiliario en Cataluña es extraordinario. Muchas gracias, siento la extensión, espero que hayan podido seguirme en estas hora y media larga de exposición. Muy bien, muchas gracias, Emilio, por tu exposición. Ahora abriremos un breve turno de preguntas, ¿vale? Entonces, que sean, por favor, solamente preguntas y sean como muy concretas. Entonces, a ver, la primera dice, ¿tiene alguna incidencia en esta materia el hecho de que se trate de una vivienda de más de 350 metros de superficie considerada como suntuaria y expresamente excluida de la LAU? No. Las definiciones de gran tenedor para vender, de gran tenedor para comprar o de gran tenedor sujeto a inscripción son las que he leído. En el decreto 2/25 para los que están sujetos a inscripción y para los que están sujetos a tanteo como transmitentes, y en el decreto 5/25 para quienes están sujetos. Expresamente, ya lo digo, yo estoy enormemente sorprendido que el decreto 5/25 no diga a los efectos del pago del 20% de considerar gran tenedor, se considera gran tenedor al que esté sujeto a inscripción con arreglo al decreto 2/25. No lo dice, dice expresamente que hace su propia definición de gran tenedor. Es la que hay, está en la ley y es distinta. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta es, bueno, es decir, las personas físicas grandes tenedores no tienen que notificar a la Generalitat el derecho de tanteo, ¿correcto? Únicamente afecta a las personas jurídicas. Sí, no están sujetas. Sí, De momento, exacto. están sujetas a inscripción en el registro de grandes tenedores, pero no están sujetas a tanteo. Las personas físicas, no. Vale. Luego la siguiente pregunta dice, es decir, un gran tenedor, sea persona física o jurídica, si compra una única vivienda, no tributa al 20%, ¿es así? Un gran tenedor que compre una única vivienda tributa al 20% y al 20% dos plazas de parking y al 20% un trastero, aunque no lo compre simultáneamente si están en el mismo edificio y lo compra luego, o aunque no estén en el mismo edificio si los compra simultáneamente. El gran tenedor, persona física o jurídica, que compra cualquier vivienda rústica o urbana, aunque no esté en zona residencial tensionada, a partir del 27 de junio pagará siempre al 20%. Vale, muy bien. Después, no entiendo por qué habla de 11 inmuebles o más. Me gustaría que lo aclarara. Gracias. Porque la ley dice que se considera gran tenedor al propietario de más de 10 inmuebles de uso residencial. Más de 10 es 11. Por tanto, cualquier persona jurídica está sujeta al derecho de tanteo si tiene 11 o más inmuebles de uso residencial en toda España. 11 o más, porque 10 no, es más de 10. O también si solo tiene 5, pero están todos en zona residencial tensionada en Cataluña. Y son todos inmuebles urbanos y de uso residencial. Insisto, para calificar como gran tenedor al vendedor, solo computan los inmuebles urbanos de uso residencial, aunque el tanteo afecte a todos los inmuebles que estén en zona residencial tensionada. Y aquí no dice que sean necesariamente urbanos. Y a los efectos del 20% es a todas las compras de viviendas en Cataluña, rústicas, urbanas, residenciales o no residenciales. Muy bien. Luego preguntan, ¿no hay límite de tiempo para comprar primero una vivienda, después al cabo del tiempo el parking? No. No hay La ley límite. dice que todas las liquidaciones previas que vayas haciendo, a partir de ahora, se consideran provisionales. Si después del 27 de junio compras una casa de pueblo, la vivienda de la planta baja o las cocheras, y luego ese viejecito del pueblo tan amable que has conocido, con el que has hecho amistad, te dice, si no te interesaría comprar el piso que está encima, lo compras y ya tienes 2 viviendas en el mismo edificio, pero todavía no lo tienes todo porque a lo mejor hay un par de trasteros. Y 3, 5, 10, 15, 20 años después vienes a comprar el trastero que te faltaba, como pasarás a ser dueño de la totalidad del edificio, tributarás
al 20% de la última compra y te revisarán todas las liquidaciones de hace 1, 3, 5, 10 o 15 o 20 años al 20% con intereses de demora. Muy bien. Después, una breve pregunta que yo es más bien dirigido al colegio, ¿no? Dice que no se puede descargar el documento PDF, que si lo enviaremos. Sí, no hay ningún problema, Lo ya enviaremos, sí, ¿no? lo haré llegar para que lo podáis tener. Os aseguro que es el fruto de cientos de horas de trabajo que he hecho de disección de cada uno de los apartados de la ley. Y obviamente, ya sé que antes o después vendrán consultas vinculantes, resoluciones de aquí y de allá que aplicarán criterios distintos a los que yo he propuesto. Son mis propuestas solamente, es aplicando el sentido común y la ley, porque la ley, al fin y al cabo, como notarios, la tenemos que respetar. Muy bien. Y ya la última pregunta, ¿qué consejo puede dar el ponente a notarios de fuera de Cataluña si Muchas hay gracias. algún inmueble situado en Cataluña concernido a la compraventa que autorice? Pues yo creo que el Colegio de Cataluña debería mandar algún tipo de comunicación a todos los demás colegios notariales o a través del Consejo General del Notariado advirtiendo del riesgo que van a incurrir ahora todos los notarios de España cada vez que se haga la compra-venta de una vivienda o un parking o un trastero en sus notarías que estén en Cataluña. Riesgo si el vendedor es un gran tenedor, de no haber pedido el tanteo, de no saber ni siquiera que existe un registro de grandes tenedores a esos efectos en Cataluña. Y riesgo todavía más grande de estar diciéndole al comprador que no solamente no va a pagar el 6 o el 7 o el 8%, que es el tipo habitual del ITP en el resto de España, sino que tampoco no va a pagar el 10, sino que va a pagar el 20% porque tiene más de 10 viviendas en toda España o a través de su sociedad patrimonial, que es una holding indirectamente. Debería hacerse algún tipo de advertencia porque los notarios de Zaragoza venden y compran, autorizan muchas compraventas de pisos en Salou o en Cambrils directamente entre un vendedor maño y un comprador maño. Y el riesgo de incurrir en una responsabilidad por no haber preguntado, por no haber dado un consejo, que no es tanto en el caso del tanteo, porque en el caso del tanteo al final, ¿cuál es el problema? Bueno, había que haber notificado el tanteo, pues notifícalo. Si no se hizo, probablemente no estará sujeta y no habrá derecho a retracto. Pero en el caso del comprador, ojo, porque puedes comprar el último trastero de un edificio que el resto ya era tuyo y si nadie te ha informado, encontrarte dentro de unos años que no solo la compra del trastero te la liquidan al 20%, sino que todo el resto del edificio que habéis ido comprando poco a poco a lo largo de los años, a partir del 27 de junio del año 2025, te llegará una complementaria del 10 al 20 con intereses de demora. Muy bien, muchas gracias. Dice, aquí preguntan que si no hay prescripción de la Ley General Tributaria, 4 o 5 años para revisar las liquidaciones. No, porque no estamos hablando de la prescripción de una liquidación, sino del carácter provisional. Expresamente lo que dice la ley es que siempre que, a partir de ahora, siempre que se compre cualquier cuota o parte de un edificio que pueda tener más de una vivienda, en fin, esa es la interpretación que he hecho yo, que por lo menos tenga más de una vivienda. Todas las liquidaciones que se vayan haciendo se consideran provisionales y que si algún día se te ocurre comprar la última cuota, te revisarán todas las anteriores. No hay ningún plazo. No es un tema de prescripción, no es que liquidaste mal, tú liquidaste al tipo que correspondía porque no eras gran tenedor. Muy bien. Y luego la última pregunta del chat y luego pasamos a Que una... sean. Todas las liquidaciones anteriores son provisionales. No es un tema de prescripción. Vale. Bueno, y luego aquí también preguntan que si una persona gran tenedora que compra una vivienda chalet antes de la entrada en vigor del 27 de junio y paga una cantidad a cuenta con el 10% y posteriormente hace la escritura de compra, ¿le pueden comprar el 20% en lugar del 10%? El Esta hecho pregunta imponible se no, debe, el hecho no sé si imponible está se muy debe en clara. la escritura. Antes las arras no devengan, a diferencia del Sí, IVA. Estamos hablando de ITP, no de IVA. El IVA no creo se que es... devenga el IVA se devenga con las arras, el ITP no. Vale, muy bien. Vale, pues aquí teníamos una pregunta de... Sí.
Lo mismo que ha preguntado un poco esta persona en torno a las liquidaciones provisionales. A mí este tema me preocupa, a pesar de que ya ha comentado que no tiene en cuenta la prescripción, pero claro, es que puede haber incluso generaciones entre una liquidación provisional y otra, y esto es un lío jurídico tremendo. Quiero decir, yo me pregunto si no puede llegar a ser inconstitucional. Esta es la pregunta. Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que esto atenta al principio de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, es un exceso en el uso de las competencias sobre un tributo cedido como es el ITP. Además, es que he tenido que limitarme a muchas cosas, pero ahora me lo pones. Vamos a suponer que yo acabo de comprar un edificio entero, pero es que el resto lo había comprado mi padre, yo lo heredé. Habrá que entender que el hecho imponible, obviamente, es que lo haya comprado todo, pero está claro que la revisión no me puede aplicar a lo que heredé porque fue por impuesto de sucesiones, pero si la última compra completa todo el edificio, paso a ser propietario de todo el edificio, la última compra sí que tributa el 20, aunque no se me revise el impuesto de sucesiones porque no es hecho imponible sujeto a este apartado. En las disoluciones de condominio, en las que tenía la mitad y me quedo la otra mitad, habrá que entender que no se aplica el ITP. Es decir, el presupuesto es que el hecho imponible vaya por ITP. Si no va por ITP, como las disoluciones de condominio, las aportaciones a las sociedades, en el caso de los compradores no vamos a caer en el 20%. Si ya tenías una parte heredada, yo entiendo que tampoco, ni siquiera la última parte que compras, porque no estás comprando el edificio entero, heredaste una parte y has comprado el resto. Insisto, yo creo que debería solicitarse desde el colegio notarial, registral, desde las asociaciones de asesores fiscales, de APIs, una suspensión de la entrada en vigor de este decreto, porque, como todos habréis oído en vuestro despacho, los inversores inmobiliarios están huyendo de Cataluña. Hay que aclarar, por lo menos que haya seguridad jurídica. Podemos ser los más caros, pero tenemos que saber cuál. Muy bien, pues ya se han acabado el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por participar hoy. Ha sido muy interesante. Gracias. Y nada, pues os esperamos a todos en una nueva sesión de Webinot, que se anunciará próximamente. Una Muchas cosa gracias. quisiera decir, perdón, Dime. antes de que cierres, Sí. disculpa. Hablé con Juan Galdón, he preparado una lista de preguntas esenciales conflictivas que me gustaría que se trasladen a la próxima sesión del miércoles que viene, a ver si la persona que viene como técnico invitado de la Agencia Tributaria de Cataluña pudiera responder a preguntas tan sencillas como ¿qué es un edificio entero de viviendas? ¿Es un edificio enteramente de viviendas? Si no es todo de viviendas, no se aplica. ¿Es un edificio que tenga más de una vivienda? Preguntas tan sencillas como esas para que por lo menos podamos ejercer nuestra función y dar consejo. Seguridad jurídica. Vale, pues así se lo trasladaremos. Vale. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a Adiós. todos.